Bienvenidos, encantados de inaugurar este tercer seminario y vamos a recordar un viaje que hicimos al final de la estancia en Nueva York. Llevábamos casi 7 años, llevaba de corresponsal de ABC, el diario ABC en Nueva York, y le propuse al director de ABC, a Ignacio Camacho, que para terminar la estancia recorriéramos la frontera entre México y Estados Unidos. Yo he ido varias veces a la frontera para cubrir asuntos de actualidad, pero me faltaba la sensación de recorrer de forma minuciosa toda esa frontera tan conflictiva y tan interesante. Y para mi sorpresa, pues el director aprobó el viaje. Lo hicimos en el año 2005, en julio. Empezamos en San Antonio, en Texas, bajamos hasta Brownsville, Matamoros, en el Golfo de México, e hicimos el viaje en zigzag desde Brownsville, Matamoros, hasta Tijuana, San Diego. Y bueno, yo hacía las crónicas, Corina conducía y hacía las fotografías. El viaje duró un mes entero y se publicó al mes siguiente, el mes de agosto. Se publicó en ABC 30 días seguidos, lo cual en los periódicos hoy en día es un hito. Un periódico apueste dando tanto espacio a una serie de reportajes y algunos harán doble página. Y se publicó además después también en un periódico del norte de México, en Hora Cero, un semanario que se publicaba en Reynosa y en otras ciudades del norte de forma casi simultánea. Conocieron la historia cuando los entrevistamos y dijeron, este nos interesa, y se publicó en los dos. Y después apareció en un libro, voy a aprovechar aquí para hacer un poco de promoción, que se llama El rumor de la frontera, en Península. Esta es la segunda edición y la verdad que lo dieron francamente bien. Bueno, vamos a hacer un viaje paulatino y Corina va a ser un poco la guía del viaje, yo intervendré de vez en cuando. Y bueno, Corina, cuando quieras. Volamos de Nueva York a San Antonio. Me voy a sentar. Volamos desde Nueva York a San Antonio y lo que suena es un disco de John Hiatt que se llama Master of Disaster, que acababa de salir y habla de los luchadores estos mexicanos que se tapan la cara. A ver, vamos a ir un momento, a ver qué tal. Se oye un poquito más. Ah, vale. Esta fue la banda sonora del viaje, lo oímos muchas veces. Fue John Hiatt, Los Tigres del Norte y Bruce Springsteen, fundamentalmente, que acababa de sacar otro disco también, que luego escuchamos un poquito, hablando de la gente que cruzaba la frontera. Entonces llegamos a San Antonio. Y ahí está el Álamo y una comunidad de canarios enorme en San Antonio, que fueron nuestros guías allí. Visitamos el Álamo y aquí empieza ya el salón del Buckhorn Hall of Horns, que es todo este folclore del Far West que nos lleva, por lo menos a mí, a mi infancia y a las películas del oeste, que eso fue una cosa como casi de ilusión infantil, ¿no?, que estaba viviendo. Y esto está a lo largo de toda la frontera. Ella es Melissa Baez, que lo que hace son piraguas y raspas, que es, con los hielos se pone colores y sabores, y las vende ahí en el Álamo, frente al Álamo. Y otra cosa del folclore pues es la silla eléctrica. A ver, pues tú echabas $1 y te daba un calambrazo. Forma parte también del folclore americano. Y estuvimos pues con Felipe Santos, policía, Johnny Hernández, todo gente pues hispanos que están en San Antonio, porque la frontera en sí misma, la gente fronteriza de un lado y de otro, no se sienten ni americanos ni mexicanos. El español y el inglés está en los dos lados. Mucha gente que en Texas no habla ni una palabra de inglés. Y las monedas los puedes pagar a los dos lados, se podía pagar con pesos y con dólares.
Entonces, la gente que vive en la frontera, en ese territorio, tiene su propia cultura, sus propias costumbres, su humor también. Y luego está todo lo que pasa allí, ¿no? Toda la gente que pasa, los emigrantes, o sea, son cosas diferentes. La gente que vive y la gente que, pues eso, el narcotráfico, el tráfico de personas, de sustancias. Esto es Goliat, el árbol de los ahorcados en Texas. Este lugar fue muy importante porque en 1836 mataron a 300 rebeldes en Goliat y a los 20 años se vengaron colgando de este árbol a 70 arrieros mexicoamericanos. Es la misma encina que desde 1836 está en el pueblo. De ahí fuimos a Corpus Christi. Puedes añadir algo, si quieres, de la historia. Sí, bueno, un poco lo que planteaba al principio Guardiola, esta interacción entre fotógrafo y plumilla. Es verdad que ahora hay muchas empresas que quieren que un reportero haga todo, haga las imágenes, mande los textos, lleve las redes sociales. Bueno, es una forma de ahorrar, pero creo que es una forma de limitar la mirada. Hay gente muy talentosa, por ejemplo, Mikel Ayestarán, que es capaz de hacer las dos cosas, pero creo que son dos artes complicados. A mí me parece que la interacción entre alguien que mira para obtener imágenes y alguien que mira para escribir textos son dos miradas complementarias y mutuamente enriquecedoras. Esta tarde hablaremos de libros, pero uno de los libros para mí más importantes que muestra esta confluencia de escritura y fotografía es Elogiemos ahora a hombres famosos, con fotos de Walker Evans y texto de James Agee, que hablaba de 3 familias de aparceros blancos en el sur de Estados Unidos. Porque la mirada de un fotógrafo no es la mirada de un plumilla, siempre buscas cosas distintas. Y creo que es muy importante, además, evitar esa sensación de que la foto tenga que ser subsidiaria del texto. Creo que las fotos tienen que contar una historia por sí mismas y el texto también. Y juntando las dos miradas, al final, esa realidad es la que llega al lector. Y es lo que buscamos de alguna manera, ¿no? Que no fueran las fotos ilustraciones del texto y que el texto no fuera ilustración de las fotos, sino que juntando las dos historias, el lector tuviera una experiencia mucho más inmersiva en la experiencia del viaje. Las refinerías en Corpus Christi. Esta foto, me paré en la autopista, no te dejan pararte a hacer fotos a todo esto, me paré y a veces me hacía la turista, nos hacíamos los turistas despistados para trabajar. Sobre todo, pues eso, cuando hacía algo ilegal o cuando pasábamos a México, lugares muy peligrosos. A veces preferíamos ir de turistas, a veces éramos escritores, íbamos cambiando de un poco de personaje porque para sentirnos más seguros, ¿no? Cuando emprendimos el viaje, había una persona que estuvo al cuidado de nosotros desde Nueva York, una periodista, y luego también nos ayudaron muchísimo. Hubiera sido imposible este viaje sin la ayuda de los periodistas mexicanos a lo largo de toda la frontera. Esto es Brownsville y la ciudad... 4 de julio, ¿no? 4 de julio. Llegamos y era el 4 de julio en Brownsville. Nos hospedamos en el hotel... Un motel. Espérate, que lo tengo aquí. En el Hotel Super 8, en el Motel Super 8. Eran moteles de estos de frontera, súper baratos, súper cutres, pero muy auténticos también, porque remiten a nuestro imaginario. Los que nos hemos un poco educado con el cine, hay un montón, y este viaje está lleno de referencias cinematográficas a la infancia, como decía Corina, ¿no? Entonces, bueno, sí. Estos moteles de frontera, donde siempre había, pues eso, gente que huye no se sabe de qué, o buscando no se sabe qué, y aquí había un grupo de boxeadores mexicanos que estaban alojados ahí y entrenaban por la noche. Durante el día hacía tanto calor que no podían entrenar y estaban peleando contra las sombras en plena noche. Y la verdad que es una imagen así. Sí, salimos a ver los fuegos artificiales del 4 de julio y estos estaban entrenando allí. Y nos pusimos a hablar con el entrenador y dijo que, bueno, que ahora entrenaban, pero que no era como cuando él, que había sido boxeador, entrenaba, porque para que perdiera peso le daban grasa, le ponían plástico y le metían en el maletero del coche.
para sudar. Para que adelgazara. Si era un método, una dieta radical, encerrado en el maletero. También era muy interesante, tiene que ver tampoco con la cultura de los pueblos, ¿no? En general, los pueblos donde salen mejores boxeadores son pueblos muy castigados por la vida, ¿no? Gente que no encuentra, ¿cómo encuentra una vía un poco de ascenso social? Pues boxeando y jugándose el tipo y poniendo en peligro su propia higiene y su propia salud, ¿no? Sí, decía el entrenador eso, que claro, que ahora ya la gente que está acomodada, que no boxea, que los que boxean son los pobres que no tienen nada que perder y se arriesgan la vida y pelean pues como si no hubiera otra cosa. Bueno, esto es el puente que divide, que está sobre el Río Grande para los americanos, Río Bravo para los mexicanos, el puente de la frontera que junta Bronzeville y Matamoros. Este puente, meses antes, hubo una historia muy interesante que cuando llegamos nosotros ya no estaba, y es que un juez, el juez Tuyos, estaba casando a parejas en el puente, que uno estaba a un lado y otro a otro, y entonces los casaba para que pudieran juntarse. Pero por razones de seguridad enseguida lo impidieron. Y luego escucharemos, pero hay una canción de Bruce Springsteen que se llama Matamoros Banks, que canta pues, la historia de lo que estaba pasando aquí en ese año. Bueno, la Santísima Muerte es una... Bueno, esta es la hierbería de la Santísima Muerte en Matamoros. Luego veremos una imagen de la Santísima Muerte. Este es Santiago Fuentes Ballesteros, que es un limpiabotas, que tenía su propio garito en la Plaza Allende de Matamoros. Era todo un personaje. Sí. Más tiene una especie de, parecía un limpiabotas señorial, como un aristócrata de los limpiabotas. ¿No? Sí. Yo agradezco muchísimo a toda la gente que fotografié, porque verdaderamente se ponían delante de la cámara con una dignidad y con una honestidad increíble. Me dieron unas fotos maravillosas. Y además también les encantaba que te acercaras, les preguntaras, te sentaras con ellos, a tomarte el tiempo de interesarte por su vida, ¿no? Y eso hacía que la gente pues, se abriera. Cuando viajas así con tiempo, ¿no? Porque yo también he hecho mucha actualidad. En Nueva York era pim, pam, pero cuando coges un viaje así y te puedes parar, el tiempo de estar con la gente es necesario para hacer las fotos también. Esto es una tienda de quinceañeras. Sí, yo no había visto esto y las tiendas de los vestidos de quinceañeras me chocó mucho. Esto es muy típico de México. Sabéis que cuando cumplen 15 años, hay gente que se gasta lo que no tiene. Hay una película de Ken Loach que también habla precisamente de eso, ¿no? De la gente que se endeuda para celebrar un bautizo, una primera comunión o una boda. Se endeudan porque es fundamental mostrar que pueden permitirse el lujo de hacer una celebración. Y en México pasa eso, ¿no? Se gastan lo que no tienen y se endeudan para que cuando las chicas cumplen 15 años vistan un traje de estos de fantasía, una especie de subcultura. Es muy interesante también todo lo que rodea eso. Los trabajadores, es que cada día pasan muchos legalmente. Los agricultores americanos pasan a las plazas de las ciudades a buscar braceros, jornaleros, para trabajar durante todo el día, sobre todo en los cultivos ecológicos, y luego vuelven por la noche a México otra vez. Y no solamente pasan a trabajar, también pasan al colegio. Y durante el mandato de Clinton empezó ya a construir la valla, a echar a la gente hacia el desierto y a complicar la vida a la gente, pues eso, que pasa a trabajar todos los días, que pasan a los colegios. Sí, pero es muy importante esto porque aquí se ha hecho mucho hincapié en el daño que hizo Trump a toda la cultura de la frontera, endureciendo las leyes y reforzando el muro, y con la campaña además de financiación que busca además fondos privados, fondos federales, desvío de dinero del Pentágono para el muro. Pero hay que recordar que Clinton, cuando estaba en su campaña electoral, sabía que el tema de la frontera era un tema muy caliente, sobre todo en California, y Clinton destinó muchísimo dinero y reforzó la frontera y empezó a extender el muro, y eso provocó que mucha gente tuviera que buscar otros lugares más difíciles para cruzar y mucha gente moría cruzando. Y esta política ha seguido, ahora algunas leyes siguen todavía vigentes,
Pero hay que recordar que la política que, por ejemplo, aplicó Obama de expulsión de inmigrantes ilegales fue brutal y más de 2 millones de inmigrantes fueron devueltos a México y otros países centroamericanos. 2.700.000 durante el mandato de Obama. Y durante la pandemia se aplicó un artículo, el artículo 40, un artículo que han querido quitar ahora, pero que no han podido derogarlo porque hay un fiscal que se niega y tiene 40 estados que lo respaldan. Entonces, el artículo con este artículo de la pandemia, de enfermedades, de epidemias, pues han deportado a 2 millones de personas también. Sí, devoluciones en caliente sistemáticas, ha habido también muchos casos. Esto es Reynosa. Hay mucha gente que se muere ahogada porque aunque es un río que no es imponente, ¿no? El río, pero es un río muy traicionero por las corrientes y la profundidad que tiene. Y mucha gente muere ahogada y arrastrada. ¿Cuentas algo de estos chicos o no? Sí, nos fuimos por barrios peligrosos y estos chicos se nos acercaron. Yo iba con las cámaras y todo eso y a mí me dio pánico. Digo, ya está, se van a llevar la mochila, me van a dejar sin el equipo. Pero empezamos a contarles que estábamos haciendo escribiendo un libro sobre los emigrantes que se ahogaban. Y bueno, ahí ya pues... Nos vieron como posibles candidatos a ser asaltados y cuando empezamos a contar nuestra historia se y hablar español. Y hablar español. Sí, exactamente. Teníamos pinta de yanquis con pasta y eso que siempre, no lo hemos contado, pero siempre alquilamos un Chevrolet, que era un coche inmenso, de esos coches americanos que en fin parece que andan solos, un tanque, pero siempre lo dejábamos del lado norteamericano y cruzábamos andando la frontera, pasábamos el día en México y volvíamos a dormir en Estados Unidos. Y esto lo hacíamos prácticamente todos los días. Sí, no nos dejaban cruzar el coche. O sea, afirmamos que el coche no podía pasar a México. Nos lo intentaron comprar en El Paso, unos mexicanos. Este es un chalán. La frontera es el río Grande, el río Bravo. Y lo cruzan así, jalando, ¿no? Tirando de la cuerda, están todo el día cruzando coches y gente de un lado a otro. Esto era en Los Ébanos, ¿no? En Los Ébanos. Lo dijo antes es el ferry internacional de Los Ébanos, Texas. Lo comentó antes Corina, que es verdad, la sensación de estar en un tercer país, que no era ni Estados Unidos ni México y forma parte de esta franja, ¿no? La frontera, como sabéis, es una fuente de conflictos, de dificultades, de movimiento de mercancías, tráfico ilegal, tráfico de armas, tráfico de drogas. Y bueno, y esto ha ido incrementándose. Con el 11S se endureció mucho la frontera, la patrulla fronteriza se reforzó por la idea de que podían entrar yihadistas a través de la frontera, ¿no? Aunque la verdad que no hay mucha certeza al respecto. Y complicaron más la vida otra vez a la gente sí. que cruzaba todos los días. Bueno, esta es la habitación del Hotel Laborde en Rio Grande City, Texas, porque todos estos hoteles, así como coloniales, están llenos de fantasmas y eso lo explotan turísticamente. Todos tienen su fantasma, su asesinato ahí. Y él es Margarito López, peyotero de Oil Town, Texas. Él se crió allí, en Texas, no hablaba una palabra de inglés. Era vaquero, se dedicaba a los caballos, hablaba con los caballos. Nosotros habíamos quedado con unos peyoteros porque hay una regulación por la que se puede recoger peyote y vendérselo a los nativos para sus ceremonias. Eso está regulado, es legal. Y hay gente pues, que se dedica a recogerlo. Nos dejaron plantados con los que habíamos quedado y nos encontramos con una policía, con la Constable, que nos dijo, pues yo conozco a un peyotero. Y nos presentó a Margarito, mucho más interesante. Sí. Cuenta tú si quieres. No, Margarito fue uno de los grandes momentos del viaje. Esta Constable, Annette se llama, me parece. Una Constable que es una especie Aquí como está. de... Sí. Annette, una chica fantástica, y empezamos a hablar con ella y nos empezó a hablar de Margarito, que conocía a un peyotero. Y contó además que ella un día iba a su caballo patrullando la frontera, el caballo se encabritó y la derribó. Entonces apareció de la nada Margarito y se puso a hablar con el caballo. Se dio cuenta que Margarito tenía la capacidad, como San Francisco, de hablar con los animales. Y el caballo se calmó enseguida. Él tenía un hijo que había estado en Vietnam y había quedado mal de la cabeza. Y entonces tenía que cuidar del hijo, tenía un montón de vacas también. Sí.
Se había quedado viudo y cuidaba de su hijo de 50 y tantos años, que tenía como 80. Y era un tipo de una ternura impresionante, la verdad. Y eso, toda la vida en Estados Unidos, porque era norteamericano, de origen mexicano, pero no hablaba inglés. Estuvimos también con los Border Patrol. El Stone en Laredo, él nos hizo un paseo por toda la frontera. Él nunca quiso que le fotografiara, pero se ponía en las fotos para que sacara así de perfil en escorzo, que era mucho más interesante. Y bueno, pues nos fue enseñando pues estas vallas. El río es la frontera, ¿no? El río Grande. Y luego también zonas donde habían puesto focos. Ahí hay una escalera porque, claro, los ranchos que están divididos por vallas, cuando llegan los emigrantes rompen para cruzar y entonces hay rancheros que les ponen escaleras para que no les rompan la valla una vez más, porque son caminos de entrada al país, a Estados Unidos. Pues eso, hay restos por todos lados de la gente que va subiendo y cruzando. Él quería salir en todas las fotos, la cara no. Y nos llevó a esta zona muy interesante, que es donde llegan todos los trenes de Nuevo Laredo, México, llegan a Laredo, a esta estación, y ahí los registran. Estos trenes están llenos de componentes que se fabrican en México. A lo largo de la frontera hay un montón, está lleno de factorías, de fábricas, de campos industriales, porque la mano de obra es muy barata y se fabrican coches y, bueno, de todo. Entonces aquí los registran por si se ha colado algún emigrante. Y él, que es mexicano, Fernando Maciel, es inspector de los trenes, él y su hijo. Encantador. Pinchamos, porque el Border Tom se empezó a meternos por todos sitios y ¡buah! Se clavó un hierrazo tremendo porque se metió por las vías. Ya se puso, cuando hice esta foto, claro, es que estábamos entre las vías, íbamos con el coche por ahí, y se clavó una cosa y pinchamos. Él llamó a sus compañeros, pero el que nos ayudó fue mexicano. Fue el mexicano. Llegó otra patrulla, no tenían rueda de repuesto, no sabían arreglarlo y al final... Él lo arregló todo. Y ya pasamos a Nuevo Laredo, México, y cuando llegamos habían destituido a toda la policía, porque la policía ya se había corrompido, entonces estaba el ejército patrullando las calles. Y esta es la imagen de la Santísima Muerte, que la veneran y se encomiendan a ella sobre todo los sicarios. Aquí hay mucha controversia porque es algo que... Bueno, en México la muerte conviven con la muerte de una manera mucho más natural que nosotros. Pero la veneración a la Santísima Muerte a lo largo de la frontera, sobre todo por los sicarios que se encomiendan a ella, se cuelgan las imágenes, las medallas, y había capillas también. Una mezcla ahí, pues eso, un sincretismo entre tradiciones católicas, indígenas y demás, y el culto, pues eso, más allá. Y cuando van a hacer una acción o van a liquidar a alguien, pues rezan la Santísima Muerte para que les proteja y no se los lleve. La frontera está llena de paradojas. Y ella es Marta Cadenas, una emprendedora que llegó a Estados Unidos, compró unas tierras al lado del río y fundó un pueblo que se llama El Cenizo. El Cenizo se hizo famoso porque la alcaldía del Cenizo decidió proclamar el español como única lengua oficial del pueblo. Entonces intervino Washington porque era intolerable que un pueblo fronterizo declarara el español como lengua única oficial, ¿no? Y al final hizo que el Cenizo se pusiera de moda. Sí, porque nadie hablaba inglés, dice, es que tenemos que traducirlo todo. Y bueno, también famosa porque cuando tú fuiste, cuando estalló la guerra de Irak, cuéntalo. Sí, yo cuando estalló la guerra hice un pequeño viaje por la frontera y visité este pueblo del Cenizo porque me interesaba por el asunto de la lengua y también porque había muchos mexicanos que tenían a sus hijos combatiendo en Irak. Entonces conocí a este matrimonio, su hijo estaba en Irak desplegado y el New York Times publicaba todos los días la lista de los muertos en Irak. Y entonces, desde que conocí a este matrimonio, cada día yo leía en el New York Times y con miedo iba repasando la lista de muertos con miedo a encontrarme el nombre de su hijo. Y un día
apareció su nombre. Se llama Rodrigo Rodríguez y Juana Velasco, los padres de Juan Rodríguez Velasco. Él era albañil, había tenido un accidente y estaba como un poco tocado la cabeza. Había una tristeza. Esto lo pusieron a la entrada del pueblo, el hijo. Y entonces, había muchísimos chicos en Irak de ese pueblo, un pueblo pequeño. Porcentualmente, no sé si el 20% de hijos de familias de migrantes estaban combatiendo en Irak. Sí, porque el ejército en Estados Unidos pues es una salida, ¿no? Para estudiar y para... Entonces les llamé cuando murió el hijo, les dimos el pésame y dije, voy a hablar a la frontera con mi mujer y me gustaría muchísimo volver a verles. Nos recibieron, estuvimos un día con ellos y fue muy emocionante porque les devolvieron el petate con los restos de su hijo y estaba el reloj parado en el momento en que estalló una bomba bajo el coche y murió. Y lo que hizo la madre en cuanto llegó el petate con las pertenencias de su hijo fue algo que todo haría, ¿no? Coger la camisa y llevársela a la nariz para tratar de aspirar el último olor de su hijo. Pero las lavadoras del Pentágono, que son muy eficaces, usan buena lejía y no quedaba ni rastro de la memoria olfativa de su hijo, de la memoria corporal de su hijo en las prendas que les habían devuelto. Fue una verdad, fue un día muy emocionante y muy triste con ellos. Este es otro tramo de la frontera, en el Parque Natural del Big Bend, la gran curva. Donde la curva del río, sí. Sí. Y esto se llama Boquillas del Carmen. Entonces, hay trozos del río que los puedes cruzar andando porque no hay casi caudal. Es un paisaje maravilloso. Entonces, los chicos mexicanos ponían en el lado americano las cositas de vender. Ellos estaban al otro lado, te ponían el dinero, la lata donde echabas el dólar o lo que fuera, y luego ellos por la noche cruzaban, cogían lo que habían vendido. Estaban los puestos solos, ellos estaban mirando, ¿no? Y esto es el río Pecos, que se junta con el río Grande. Espera, aquí de todos modos, bueno, aquí está Guardiola, está Serveto, está Fran Sevilla. Como somos en la misma quinta y veíamos Sesión de Tarde y veíamos Bonanza y El Virginiano y estas series, pues claro, el Pecos de repente forma parte, es casi más importante que el Tajo, el Duero, porque el Pecos es un río de frontera donde había grandes batallas y cuando vimos el Pecos era como revivir las estampas de la infancia cuando veíamos en Sesión de Tarde los sábados las películas del oeste, ¿no? Aquí tienes, es muy ancho por eso, porque se junta con el río Grande. Y de aquí pasamos a Ciudad Acuña, México, Coahuila, porque queríamos ver cómo eran las maquiladoras, todas estas industrias. Y ella es Ana Gabriela Alberto, que trabajaba en la maquiladora Bendix. Cuenta un poco de las maquiladoras, ¿cómo son? ¿Cómo son las maquiladoras? Están del lado mexicano. Cuenta tú. No, sabéis que hay un montón de maquiladoras, son estas empresas que están del lado mexicano, montones, no sé cuántas había en Ciudad Juárez, miles de maquiladoras. Son grandes fábricas que están además muy bien equipadas, con aire acondicionado a toda potencia, sales a la calle y te derrites en la zona de la frontera. Y mucha gente trabaja allí, casi todos mexicanos, fabricando productos que se exportan después al norte, ¿no? La verdad que los salarios son bajos, pero mejores que el resto de México, y eso no evita que mucha gente, a pesar de todo, cruce al otro lado, ¿no? Pero es una especie como de ciudades en sí mismo, donde hay un control total, donde no hay prácticamente sindicatos, y bueno, y hablamos con algunos empleados de las maquiladoras. Fue muy complicado conseguir que nos permitieran acceder. Y sí, no me dejaron hacer fotos dentro de las fábricas, que eran... Los parques empresariales estos eran como si estuvieras en un país súper desarrollado. Al lado estaban los campos de chabolas y sobre todo en Juárez el contraste era brutal. La gente viviendo en unos sitios sin urbanizar ni nada, y luego entrabas en el parque empresarial que estaba todo con césped, con verde, todo limpio. Entrabas en las fábricas, aire acondicionado, todo perfecto, pero claro, mano de obra muy barata, porque además estos trabajan 48 horas a la semana, descansan un día, jornadas larguísimas, que es cada 15 minutos para el café, otros 15 para comer, y los salarios, porque nos lo dijo un taxista, sí, ganaba al menos. Lo que pasa es que, bueno, tienen seguro médico, pero es una explotación tremenda. Y últimamente yo he leído que hay huelgas porque no les da para vivir. Y está habiendo huelgas y despidos y hay mucha crisis en las maquiladoras ahora en México. Esto
Este es el campo de golf que tiene hoyos en el lado mexicano y hoyos en el americano. Es un campo de golf compartido. Está en Presidio, Texas. Y hay un trozo en Presidio y otro trozo en Ojinaga, Coahuila. Porque también antes de que se endureciera tanto todo esto de la frontera, pues jugaban en algunos trozos de la frontera, jugaban al voleibol usando la valla, en otros trozos se tendía la ropa, la vida era más relajada. Este es el cementerio de Lajitas. Y aquí nos metimos un poquito hacia Texas para ver Marfa, que es donde se rodó Gigante, la película, y donde está la Fundación Chinati, que es una fundación de un artista minimalista, Donald Judd. Marfa es de los lugares donde está lleno de norteamericanos ricos, muchos tienen galerías en Nueva York, de artistas y galeristas, tienen su casa en Marfa, es un pueblo muy pequeño en la frontera, y donde hay unas mansiones impresionantes. Y esta fundación que tiene una colección de arte soberbia. Y el peluquero, ¿cómo se llama el peluquero? ¿Tienes por ahí? No tengo el nombre. Pero recordaban cuando había estado rodando allí Gigante y ha estado James Dean, sí. James Dean. Sí. En un hotel de estilo hispano-colonial. Esta es la fundación. Estas son piezas de Donald Judd. Son naves inmensas llenas de obras de arte. Y bueno, pues estos pueblos así de artistas, que las casas de adobe las reconstruían, eran carísimas. Pero está bastante cerca de la frontera, un poquito hacia adentro. Y aquí entramos ya en Nuevo México. Este fue un episodio Este triste, es el ¿no? casino de la montaña de los dioses de Nuevo México. A los nativos americanos les dieron estos casinos para que se ganaran la vida. Este era un sitio de los indios de Nuevo México y está en un lugar que se llama la montaña de los dioses, y estuvimos ahí durmiendo. Y bueno, pues es un poco patético ver toda la gente ahí. Es un poco la historia triste de cómo han acabado cantidad de tribus norteamericanas, que después muchos han acabado en el alcoholismo, y bueno, como la mala conciencia de Washington les dio concesiones a algunas tribus indias, como la gestión de los casinos. Entonces tienes antiguos guerreros Sioux pues, o apaches gestionando casinos para que vengan los blancos ahí a jugar las tragaperras y en la ruleta y demás, en una especie como de eso. En qué ha acabado, en fin, toda la epopeya india y tal, pues eso, gestionando casinos, ¿no? Pero bueno, es un modo de vida. En Nuevo México también, cerca de la frontera, está este lugar que se llama White Sands National Monument, el monumento de las arenas blancas, que no es arena, es sílice, o bueno, es arena también. Bueno, es una cosa extrañísima. Parece paisaje nevado, en pleno Nuevo México. Pero es arena y te mueres de calor ahí, ¿eh? Y te puedes perder además. Si te desorientas, si hay gente que ha muerto, pues se ha desorientado, no tienes referencias y te pierdes en este desierto blanco. Entonces, este desierto blanco lo tienen que cerrar a veces, la carretera de acceso, porque al lado está un campo de tiro de misiles, donde van a practicar, pues, gobiernos de todo el mundo iban a practicar. Sí. Entonces nos pararon ahí, ¿ves? El hombre este que era el que estaba al cuidado, el de la bomba, porque no podías cruzar la carretera porque estaban tirando un misil, ¿no? Nos estaba diciendo, mira, ¿ves? Por ahí va, tal. Estuvimos ahí todos esperando a que el campo de tiro este de misiles. Sí, lo alquilan para que hagas, si tenías misiles que probar, por módico precio lo alquilas y puedes ahí probar misil, antimisil, para ver si funciona. Era en la carretera 380 de Nuevo México. Por esa carretera llegamos al Paso. Este es el Hotel El Paisano, en El Paso. El Paso, y al otro lado está Ciudad Juárez. En este hotel esa cúpula la hizo Tiffany's. El Paso era la ciudad en aquel momento más segura de todo Estados Unidos. Y al otro lado está Juárez. Este es el puente que cruza, la gente que cruza todos los días a trabajar. Y esto es lo que ves cuando estás cruzando el puente en Ciudad Juárez.
Ciudad Juárez, una de las ciudades más violentas del mundo y donde en aquel momento había muchísimas muertes de mujeres, muchísimos feminicidios. Y fuimos un poco detrás de eso, a hablar con la gente. Estos chicos acababan de montar una taquería. Me he perdido. Sí. Cintia y Julio César habían montado la taquería Tapia. Acababan de empezar, estaban muy ilusionados. Y enfrente de estos, de la policía, de la policía de Juárez. El mes antes o 2 meses antes habían encontrado a 8 chicas enterradas aquí. Estaban desapareciendo muchas chicas que eran todas del mismo perfil, trabajaban en las maquiladoras, eran chicas delgadas con el pelo largo, entre 16 y 18 años. Desaparecían y luego aparecían muertas por ahí, las medio enterradas, unas, otras no. Y esto era un lugar que se llamaba El Algodonar. Aquí hay 2 libros fundamentales, aunque esta tarde hablaré de ellos, pero uno es Huesos en el desierto, que es la investigación que hizo Sergio González Rodríguez, está publicado en Anagrama, y es un poco un trabajo de investigación sobre los feminicidios en México y sobre todo en Ciudad Juárez. Sergio murió hace unos años, se le dieron varias palizas porque estaba poniendo en entredicho la política oficial, hacía críticas al gobierno, a la judicatura, a la policía, al ejército y a las connivencias también con la DEA norteamericana. Y Sergio lo que hace es un estudio pormenorizado de todos los asesinatos de mujeres. Su hipótesis más verosímil, porque ha habido muchas teorías, que muchas de estas muchachas eran secuestradas y puestas después a disposición de narcotraficantes que celebraban orgías sexuales, las grababan, las torturaban y al final las mataban. Y había connivencias, por supuesto, de la policía mexicana. Y después esto sirvió también de base para el libro de Roberto Bolaño, 2666, que además Sergio es un personaje de la propia novela de Bolaño. Sí. En Bolaño Juárez es Santa Teresa, pero reproduce buena parte de toda la lista de mujeres que relaciona Sergio, están también incluidas en el libro de Bolaño. Este es el barrio Rancho Anapra, donde viven muchas de las chicas que desaparecen, donde estuvimos con una familia que había desaparecido su hija. No hay nada, es así. Y esta es la madre de esta chica, Julia Caldera, es la madre. La nieta es Jessica y el retrato de su hija María Elena, que es la desaparecida. Entonces ella estaba, porque le habían dado unos huesos, un resto, esta es tu hija. Y entonces los forenses perdían las pruebas cada vez que me las mandaban a Reynosa para analizarlas. Al final había una ONG de forenses argentinas que estaban ayudando mucho a identificar los restos. Lo tremendo de esto es la sensación de impunidad, ¿no? Porque estos muertes, al final, hay decenas de muertos todos los años y no hay ningún tipo de investigación ni de persecución. La policía está corrompida, no tiene bastante recursos la fiscalía y al final juegan un poco con el dolor de esta gente que no tiene ni la posibilidad de enterrar a esos muertos. No aparecen y se aparecen, son restos que no les corresponden, ¿no? Entonces, una especie como de círculo vicioso completamente perverso y muy desolador. Ellos son Jade y Caleb, son los nietos de Norma Andrade, que ella era maestra y perdió a su hija de 18 años, tenía estos 2 niños chiquititos, y entonces hizo una asociación que se llamaba Nuestras Hijas de Regreso a Casa, porque no desaparecían, pero nadie las buscaba, las chicas, nadie las buscaba, ni la policía ni nadie. Entonces esta asociación se dedicaban a buscar y habían encontrado a muchos cadáveres. Y nos invitaron a acompañarles. Sí. Afortunadamente no encontramos nada. Al final se suspendió Se suspendió la búsqueda. Y la abuela nos hizo tamales. Después llegamos al Hotel Gadsden en Douglas, Arizona.
Estamos otra vez sí, entonces Bisbee, se cuenta así que es un poco la reina del cobre. Sí, esto también forma parte un poco de la mitología de la frontera, con esta mina gigante a cielo abierto que estaba ya extinguida, y tanto Bisbee como Douglas son zonas estas donde también son escenarios de grandes episodios de la conquista del oeste. Este es un hotel también muy famoso. De fantasmas. Sí, aquí también estuvo alojado John Wayne y tiene una habitación dedicada a John Wayne también. Se mezcla esta especie como de mitología Es el clásica. Hotel Reina del Cobre, se llamaba. Sí. Y aquí nos encontramos, bueno, todo esto es Tombstone, que lo tienen todo como un gran escenario del Far West. ¿Ves? Aquí está. Aquí se rodó, bueno, aquí fue donde ocurrió el duelo Key Corral y tiene una especie de reconstrucción también de esos episodios. Lo tienen así para los turistas. Bueno, párate aquí, este es un tío interesante. Claro, y aquí estaba otro pistolero, pero ya actual, los Minutemen, que se fundaron ese año. Los Minutemen, que se llamaban así en Inglaterra en el siglo XVIII, que es estar dispuesto a salir a luchar, ¿no? Entonces, estos decidieron que como la frontera no la vigilaban en condiciones la Border Patrol ni el gobierno, pues que ellos iban a vigilar, y eran voluntarios que se ponían a vigilar para que no pasaran los migrantes, porque los migrantes pues estaban completamente criminalizados y pensaban que todos eran unos asesinos y unos delincuentes, y entonces ellos iban a vigilar para que no entrara la mala gente a Estados Unidos. Este hombre se llama Al Garza, había estado en Vietnam, había sido detective privado y estaba loco. Sí, tenía un discurso tremendo, discurso supremacista. Pues hablando supremacista, pero fíjate, Al Garza, que hablaba español y era más hispano mexicano, que todos los que cruzaban. Pero al final era pues, es un patriota de esos defendiendo la frontera contra la invasión de los inmigrantes. Entonces ellos, los Minutemen, se ponían con los 4x4 ahí a vigilar y habían detenido a no sé cuántos, llevaban la cuenta. Esto se ve en Arizona, a la entrada de los ranchos, ¿no? Con el número, ponen ahí la silueta del vaquero y el coyote. Este es un bar de carretera, el Longhorn Grill, en Arizona. Y aquí estuvimos con otra asociación, los samaritanos. La Asociación de los Samaritanos en Arivaca, que están en el desierto de Sonora, pues buscando a la gente que se pierde. Porque como dijimos antes, ya Clinton les había echado mucho hacia el desierto, la gente sigue cruzando y ellos pues les dejaban agua, comida y estaban como al cuidado, ¿no? La asociación. Y este es el centro donde les llevaban en Tucson. Este es el Southside Presbyterian Church, una iglesia donde Diego Santis Diego Santis. Todos ellos, todas estas personas tenían trabajo, les estaban esperando ya para trabajar. Tenían parientes con los que ya le habían quedado y... Cruzaban ilegalmente para poder llegar allí. Sí. Sí. Esta es la frontera también. Bonito. La frontera en algunos lugares es esto, simplemente, ¿no? Tenemos un amigo que escribió sobre la frontera un libro muy bonito, Tom Miller, que decía que para él cuando descubrió la frontera era como la anarquía, porque acampaban por aquí y cruzaban a un lado México, a otro lado Estados Unidos, y no era una barrera, ¿no? Aquí se avisa de lo peligroso que es el cruce, porque eso es el desierto de Sonora, que aunque no parezca peligroso, es muy peligroso, porque hay matojos. Otro policía. Otro policía de Raúl Rodríguez, es teniente en Nogales, Arizona. Nogales es una ciudad que directamente está dividida la ciudad por la valla, no hay distancia. O sea, la valla cruza la ciudad. Un lado México, otro lado Estados Unidos. Pero la gente habla de Nogales como si fuera uno solamente. Los policías y todo el mundo. No dicen Nogales mexicano, Nogales...
Aquí hay un sheriff también, hispano también, un tipo fantástico, al que yo Sí. conocía de otro viaje anterior, y estaba muy desolado precisamente por este endurecimiento de la frontera que había complicado la vida a la gente de Nogales y a todos los inmigrantes, ¿no? Esta es la valla. La valla que ahora se ha puesto. Y este es el del lado mexicano, pues les avisan que los coyotes o polleros, que son los guías que pasan al otro lado a los migrantes y que les cobran entre 1.500 en aquella época y $2.000, pues que lo que hacen es pues quedarse muchas veces con el dinero y les dejan ahí abandonados en el desierto y bueno, pues muere mucha gente. Saguaros. Los saguaros, que son los... Es un parque nacional también. Sí, el Parque Nacional del Organ Pipe, de estos cactus. Estuvimos en esa zona patrullando con la migra. Con la migra. Y les avisaron que había un grupo de inmigrantes perdidos, sí. Y entonces fueron a recogerlos, porque muchos de ellos cuando están ya desesperados avisan de su posición porque si no se mueren. Entonces sí, estos avisaron. Llevaban 14 horas perdidos. El pollero o el coyote les había dicho que cruzaran pues con una botella de agua normal. Sí, estaban todos deshidratados. Sí, ellos llamaron a la policía para que porque estaban perdidos, llevaban 14 horas, había una chica embarazada. Era entregarse o morir, entonces bueno, llamaron y bueno. Sigue, Corina, que vamos un poco... Vale, paso más desde el centro de detención del sitio donde... Que además era tremendo, porque claro, les detienen en el desierto, muertos de sed, y les meten en unas celdas con el acondicionado súper frío y era un contraste brutal. Creo que enfermaban casi del contraste del desierto a la nevera. Bueno, esto es un sitio muy interesante. Sí, estos los cadáveres que encuentran en el desierto, pues les recogen y en este cementerio, el cementerio de Hotville, California, pues ahí he hecho un apartado. Si tiene el nombre lo ponen en la piedrecita, pero los que no tienen el nombre les ponen esta cruz y me pareció así. No olvidado. Estos son los trabajadores que cruzan cada día. Esta es Belia Ramos, es la capataz de los sembrados de rúcula en Jacumba, California. Y cada día al amanecer o antes van a buscar a los jornaleros a México. Y él es el primero, es un asturiano que no le fue bien la vida, sí. Se le quemó el negocio y ahora dependía de cruzar cada día a trabajar. Lo tremendo es que trabajan aquí estos campos para hacer cultivos ecológicos que después venden a Nueva York para los delis y los lugares más caros de la ciudad, vendiendo los cultivos ecológicos que hacen hasta la frontera inmigrantes que cruzan todos los días desde México. Esta es la carretera 94 West Road de California. Y aquí, cuando llegamos a Tijuana, se lee, ¿no? Fracasan los Minutemen. El Algarza, que era un Minuteman de estos aguerridos defensores. Porque, claro, es que ni la gente de la frontera les quería, ni la migra les quería a los Minutemen. Estaba todo el mundo, pues eso, asqueado de ellos. Y esta es la frontera de Tijuana-San Diego, que entra en la playa, ¿no? Y la estaban reconstruyendo, porque estaba muy rota cuando llegamos nosotros. Ellos son dos trabajadores ecuatorianos. Voy a decir el nombre. Se llama Joel Lozano y Jorge Gutiérrez, que ellos no estaban reparando la frontera, porque eso, si querían repararla, que lo hicieran los norteamericanos. Ellos estaban haciendo ahí un canalillo para que el agua no se fuera hacia las casas y ya está. Pero estaba muy rota. Y él es la portada del libro. Sí, José Luis Hernández, pescando mojarritas ahí al lado de la frontera. Es un poco la paradoja de que esto es México sí. Y aquí es Estados Unidos. Sí. Y entonces la frontera se interna en el mar, en esa especie de vallas, ¿no? ¿Qué querías mostrar más? Que pusieran lo de la canción de Bruce Springsteen, los Matamoros Banks. And you rise to the light without a sun. Estos son... Dale, caña. Voy a pasarla y al final hay 2 o 3 fotos de cómo está actualmente, sobre todo la de Tijuana, ¿no? Turtles eat the skin from your eyes, so they lay open to the stars.
Your clothes give way to the current and river stone, till every trace of who you ever were is gone. Así estaba cuando nosotros cruzamos. And the things of the earth ain't make that claim. Y así está ahora. Entra a 100 metros en el mar, está hecho con materiales anticorrosión. Bueno, Y eso es toda la altura que levanta en algunos sitios 9 metros y medio. Todo lo que han hecho en el desierto. Ya está. nos da tiempo para un par de preguntas, o tres, si alguien tiene una pregunta. Ha habido muchas cosas que a mí me han... Una frase que ha dicho Corina y es me dieron fotos, ¿no? Es una manera de entender muy bien el... O sea, no hice fotos, sino que me dieron fotos, ¿no? Y algo que sí quiero resaltar es que Corina nos ha dado los nombres de todas las personas. Claro. Y eso tiene un valor importante. Y bueno, esto lo hago sobre todo para animaros a hacer preguntas. Aquí hay alguna alumna mía y sabe que de vez en cuando empiezo yo los cursos, pregunto qué libro están leyendo. Desgraciadamente cada vez me encuentro con que hay menos lecturas de libros, pero bueno. Y simplemente es para que una vez que he hecho esa pregunta, ellos digan, pues va de una persona que. Esto es lo que tenemos que buscar. Es decir, el material con el que trabajamos los reporteros son las personas. Y las personas tienen nombre y los nombres hay que darlos porque los dignifican, ¿no? Y por eso me ha hecho mucha ilusión que cada una de las personas que salía hubiera un nombre. Y si al final del arranque hemos dicho que lo ideal sería que de este curso saliéramos con la intención o con la sensación o con la ambición de tener un deseo irrefrenable de contar una historia, yo, que he hecho un poco el viaje de Piedras Negras solo hasta Brownsville, me quedo con unas ganas enormes de hacer ese recorrido, de encontrarme con todas esas personas y hablar con ellos. Lo de los nombres también es el tiempo, porque cuando te paras, cuando estuvimos ahí en la playa, estuvimos mucho tiempo en la playa hablando con la gente y es también el pararse, ¿no? Ahora vamos tan deprisa, bueno, que yo he hecho también en la actualidad y vas ahí, papá, y no te da tiempo, pero cuando te paras es cuando puedes hacer. Porque Margarito es mejor Margarito, Claro, no claro. es una persona solo que habla con los caballos, es Margarito. Bueno, No, te das cuenta también que las historias están ahí y están esperando que vayas, te pares y preguntas, porque te vienen a ver las historias. En la frontera además es una zona de frotación de dos mundos y entonces todavía hay más historias, ¿no? Pero a cualquier momento te giras, preguntas y la gente está deseando compartir, ¿no? El hecho de que te preocupes por ellos, les preguntas, hacen que se abran, ¿no? Es un poco ganarse la confianza para que al final compartan algo que les hiere o que les ilusiona o que un recuerdo que forma parte de su vida. Para nosotros este viaje fue muy, muy importante. Fue un viaje, nos metimos muy a fondo y fue muy conmovedor. Fue quizás el viaje más importante de nuestra vida, este viaje por la frontera. ¿No, Corina? Sí, para mí sí. de hecho esta foto, por ejemplo, la hicimos en Huntsville, Texas, Ajá. que no es Ahí está, frontera, sí. pero que tiene también una carga emocional Sí. tremenda. Cementerio de Verdad. Huntsville. A ver. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero el trabajo me parece espectacular. Yo os quería preguntar, ¿cómo de distinto es el planteamiento que lleváis de cara a un viaje como este, en el que no es una cobertura de algo que acaba de suceder, sino que es una historia que bueno, ocurre a lo largo de muchas décadas? Bueno, la verdad que este viaje para mí era muy importante. Yo tenía la idea de volver a la frontera, había estado alguna vez solo. Y entonces empezamos a pensar en este viaje mucho tiempo antes, empecé a leer muchos libros de la frontera, de esto de la frontera, cuando se trazó. Es una historia muy interesante entre cuando Estados Unidos derrotó a México y se comió prácticamente un tercio del territorio mexicano, que llegaba hasta Utah. Entonces me interesaba la historia y también historias de la frontera. Entonces planificamos bastante el viaje, hicimos este contacto con los peyoteros, teníamos un contacto también en la zona de Juárez, pero buena parte del viaje era un poco dejarse sorprender por cosas que aparecían en el camino. Hay muchas historias. Y luego porque vivíamos en Nueva York. Nueva York está lleno de poblanos. Yo tenía un compañero, cuando estaba estudiando inglés en la universidad, que era de Puebla. Había cruzado por Sonora. Y no solo eso, sino que mientras estábamos allí tuvo que volver por temas familiares,
volvió en avión, pero volvió a cruzar otra vez por el desierto, volvió a entrar en Estados Unidos ilegalmente. Y aquello, y lo contaba como si fuera a cruzar la carretera. Y bueno, pues eso, hablando con la gente también en Nueva York, pues eso amplió nuestra curiosidad, ¿no? O sea, había muchas citas, pero una parte de las historias surgieron de forma inesperada. Y Margarito, que no habíamos quedado con él, de repente surgió, o también la Constable, que tiene una historia muy interesante. Muchas historias aparecieron cuando estás allí, cuando caminas, preguntas y, bueno, las historias te las encuentras. Comíamos y cenábamos en México porque Claro. La comida era riquísima. Infinitamente mejor que la Bueno, americana. había un contraste tremendo en Juárez, un sitio tan inhóspito, tan duro, con tanta violencia. Había unos restaurantes de comida mexicana impresionantes. Sí, no, yo simplemente a la hora de presentar ante el editor, o sea, que es la parte más difícil, creo, de nuestro trabajo, cuando vas a vender el tema y te van a cerrar un mes entero para vender el tema y organizarlo, tú no sabes las historias que te van a surgir en el camino. Entonces tienes que vender un proyecto fijo a mes. Entonces yo quiero saber cómo se vende eso y si se compra fácilmente, que creo que ahora no está. Bueno, aquí la diferencia fundamental es que yo estaba en plantilla en ABC, era el corresponsal de ABC en Nueva York, con lo cual eso ya te da una garantía y una seguridad. Tú sabes además cómo funciona el periódico, más o menos, ¿no? Hombre, hubo una propuesta del director que apoyó el viaje, lo financió y después también mucho diálogo con la gente de edición, el mapa lo hizo la gente de infografía y después, bueno, había como una especie de confianza mutua, ¿no? Por supuesto que te arriesgas a no tener tema, pero bueno, la verdad es que, como decía, hay tantos temas, solo con los libros leídos y la experiencia de cada día había mucho material, ¿no? Después hay historias más logradas y menos logradas. Pero bueno, había como un deseo de tener tiempo para contar la historia. Entonces, claro, 30 días en un periódico es una apuesta muy fuerte. Entonces, pero eso es mucho más difícil cuando eres freelance y ofreces esta historia, incluso cuando estás en plantilla. Que un periódico dedique 30 días, esto es una cosa bastante insólita. No, costó 2 o 3 años convencerles. Sí, pero al final, bueno, se consiguió. Sí, no fue... Pero esto los periódicos antes, El País, el ABC, lo hacían, esta especie de apostar por historias de reportaje y dedicar tiempo. Y me parece algo que enriquece a los periódicos, ahora es más difícil de ver, ¿no? Porque pienso que esto hace que los lectores valga la pena comprar el periódico. Una historia de estas, la verdad que el feedback para nosotros y para ellos creo que fue bueno, ¿no? ¿Qué lectura haces de ese contraste de lo que pasaba antes y lo que pasa ahora en cuanto a poder ver estos reportajes en los medios? Bueno, yo veo que los periódicos que están triunfando ahora mismo son, pues el ejemplo máximo que está sin alcanzar es el New York Times, que apuesta por estas historias, ¿no? Pues le está resultando muy rentable porque la gente quiere eso. O sea, que aparte de las noticias de actual última hora que los tienes por todas partes, donde hay un trabajo de investigación, bueno, aquí está Magda Bandera de La Marea que intenta hacer esas cosas, ¿no? Historias que tienen mucho más recorrido, más de largo aliento, lo que pasa es que después cuesta mucho financiarlas y cuesta mucho encontrar rendimiento. Pero para el periodista es mucho más gratificante, para el lector creo que también, pero hace falta lectores que quieran leer eso, porque hay lectores que no quieren sumergirse en estas historias. Creo que esto te da una visión mucho más completa de la frontera que noticias del día a día, de deportaciones, de leyes, que se quedan un poco en la anécdota, ¿no? En las historias, es importante las noticias, pero tienes que ver un poco qué está por detrás, ¿no? Y sin esto, al final, cuesta entenderlas. No sé si he respondido a tu pregunta. Me gustaría saber, porque ya he visto que todos los trabajos tienen una banda sonora, me gustaría saber cuál es la banda sonora de otro trabajo vuestro, que es el de Carreteras Secundarias. Tenemos debilidad por la música norteamericana y en ese caso, bueno, cuenta, Johnny Cash es una figura Fue Johnny que adoramos. Johnny Cash, pero Johnny Cash, sí. los Nos encanta Johnny Cash. pueblos españoles a lo mejor Johnny Cash, ¿no? Sí, Ya. porque también ¿Cuál es sería, un poco esa cosa... ¿Cuál sería esa banda sonora? Oíamos mucho a los... la canción esa de cuando un hombre, when the man comes around. Sí. No, pero también oíamos mucho a Carlos a Carlos Galilea, no. que tiene cuando los elefantes sueñan con la música. Oíamos Radio 3. Sí, oíamos Aquí. Radio 3 también. Pues Johnny Cash es muy importante. De hecho, hay un tema entero traducido. Bueno, no está traducido. En Carreteras Secundarias hay una canción de Johnny Cash y está la letra Cogimos entera ahí. una edición que hicieron homenaje, un disco negro que tiene muchos CDs, que tiene como 6 CDs, que se hizo de homenaje en Estados Unidos cuando murió. Sí. Y ese le dimos unas cuantas vueltas. Sí. Para que no conozca, Johnny Cash es un cantante norteamericano que además cantaba mucho en las cárceles, cantaba mucho la vida de
de la gente descastada, un poco de los más olvidados de la vida norteamericana, un poco la estela también de Woody Guthrie y de Dylan, un cantante además así que tiene algo de predicador, de poeta, de trovador. Y no sé por qué el country tiene una cosa de carretera, ¿no? Sí. Que tiene cuando te subes al coche, pones la música, te marca el ritmo. Bueno, y también tengo un amigo, Luis Galán, que trabajaba en El País, que era diseñador, y él le encanta hacía cuando los casetes, nos hacía casetes con su portada, y nos grabó también algún disco, y también oímos canciones de estas recopilaciones que hace muy buenas. Es verdad. La música, la verdad, que acompaña mucho en los viajes. ¿Qué parte del trabajo surge por amigos que os cuentan en Nueva York, que lo habéis preparado previamente, pero ¿cuánta de la imagen preconcebida que llevabais de la frontera se confirmó en este reportaje y cuántos esquemas os rompieron? O sea, ¿cuánto cambió la idea que teníais antes de empezar el viaje a la que tuvisteis al final? Pues mira, yo es que estaba con la boca abierta todo el tiempo, porque para mí todo era nuevo. Quitando estas referencias del Far West que me llevaban a la infancia, me recordaban la infancia en estas imágenes, ¿no? Lo del OK Corral en Tombstone y esta cosa del folclore del Far West que ellos lo tienen por ahí muy explotado. Quitando eso, que también me emocionó, todo lo demás sobrepasó lo que yo, no sé, no me lo podía imaginar, fíjate. Creo que lo que decíamos José Antonio, descubriendo de personas concretas que te cuentan historias, por ejemplo, en Ciudad Juárez, aparte de nuestras hijas de regreso a casa, gente que trabajaba en El Paso, en la universidad, y que eran mexicanos también, y un médico que atendía una cárcel allí en El Paso, que les llevaba metadona y otras sustancias a los presos, a la gente colgada. Sí, porque estaba probando sustancias para desenganchar. Claro, aparte del tráfico de sustancias, luego toda la gente que había muchísimo con problemas de adicción y sobre todo los presos, estaban todos con adicciones. Y él estaba probando sustancias para ayudarles a desengancharse. Es decir, tenías ideas, bueno, más o menos preconcebidas de la frontera, pero después cuando hablabas con la gente descubrías historias insospechadas. Y también en Juárez conocimos, bueno, estaba en Juárez, ¿no? El abogado que mataron después. Era un abogado que se dedicaba a defender, bueno, a delincuentes y entonces... No, este hombre estaba defendiendo a dos chóferes de autobuses que habían detenido culpándoles de no sé cuantísimas muertes de las chicas. Les habían torturado. Dijeron, ya está, ya hemos detenido a los criminales. Y este hombre que le habían educado los republicanos exiliados españoles, le habían dado la carrera, una familia que se llamaba Dante Almaraz. Dante Almaraz, sí. Dante Almaraz, pues que estaba muy agradecido. Bueno, pues él quería salvar de la injusticia tan grande a estos dos conductores de autobuses y consiguió que sacaran a uno de la cárcel. Estaba con ese jaleo cuando le conocimos y después le mataron. A los 3 meses le mataron en un semáforo. Porque estaba dejando en entredicho precisamente las pruebas y las connivencias de la policía a la hora de fabricar pruebas para acusar a falsos culpables. Estaba diciendo que era una connivencia de la policía con los narcos y con los... Y también otra figura interesante, que no estaba en la foto ahí, que era doña Ninfa de Ándar, que era una editora, también descendiente de exiliados españoles, editaba varios periódicos que se llamaban El Mañana, que era una especie de periódicos que intentaban educar a la gente, y ella contaba que su padre les hacía leer el Quijote cada 5 años, y decía que Cervantes había enviado a Don Quijote a entrevistar a todos los españoles para conocer su verdadera alma. Era conmovedor alguien así de la frontera, con esa especie de devoción por el Quijote y por la cultura, ¿no? Y esa especie de fe en los periódicos para ayudar a la gente a subir su nivel cultural. Doña Ninfa dirigía El Mañana, y que El Mañana era un periódico que estaba en varias ciudades, ¿no? Sí. Pero vivía en Estados Unidos, en McAllen, porque estaban muy amenazados, la habían matado a varios periodistas y, bueno, pues no podía vivir en México, sencillamente. Perdón, ¿qué tal? Yo soy Lidia Cacho. Hola, Lidia. Sí, El Mañana sigue funcionando en Tamaulipas. Sí, en Reynosa. En Reynosa, uno de los hermanos, que es el corrupto, y en Laredo está el otro hermano, la hija es la que lleva la hija. Y hubo un atentado dentro del periódico, entrando al periódico, ¿se acuerdan de la granada? Sí. Dejaron el agujero de la granada, secuestraron al hijo de Ninfa,
pero Ninfa Chica sigue dirigiendo el periódico. Sí. Yo les fui a dar una capacitación hace poco. Ah, qué bueno. Y tuve que salir corriendo porque me amenazó el ejército. Pero siguen operando, siguen haciendo periodismo bajo esas condiciones. Mía, es sí, así. sí, no, Tienen un admirable. tienen un dilema porque saben, si informamos del narcotráfico a fondo, saben que al final te ponen en la diana y van por ti, ¿no? Pasan Tijuana, hay periódicos y gente que se juega el tipo contando historias, sabiendo que si cuentan esas historias van a ir a por ellos. Entonces, claro, es un dilema. Bueno, lo vas a contar esta tarde de lo que supone hacer periodismo en México, donde matan a un periodista cada 15 días últimamente, y hay gente que sigue todavía empeñado en contar la historia, lo cual es admirable. Doña Ninfa nos explicó muy bien en Douglas lo que era el crimen Macaulay. organizado, cómo era un Estado dentro del Estado. Ahí lo entendí lo que pasaba en México, en la frontera con el crimen organizado. Yo me estaba pensando en la actualidad del día, si recordáis que ha habido varios muertos en Melilla, sí, en un 18, no, asalto, claro. En Nador. En aquella época que yo era el corresponsal de ABC en México, o sea, yo solo veía la parte sur, el contraste de la frontera. Luego, no, antes había sido corresponsal en Marruecos también, y estaba pensando cómo se podría hacer en este río grande que tenemos, que es muy grande, claro que es el Mediterráneo, claro, no te dejaría dormir en un lado y pasar el día, pero es una pena que no se pudiera hacer un mismo viaje de punta a punta del Mediterráneo para hacer un reflejo de este viaje tan bonito que hicisteis vosotros. Porque es verdad que vivimos una realidad equivalente, lo que pasa es que no la percibimos igual, precisamente porque no se toca, es decir, ahí está el mar en medio y no nos deja ver todo el conjunto, es decir, si acaso Melilla sería el Nogales, ¿no? Una cosa así. Aquí te puedes acercar más, quizás. La frontera es como tan palpable, ves a la gente ahí, la gente cruzando, ves los cadáveres, es todo así como mucho más cercano, ¿no? Mucho más doloroso. En Ceuta y Melilla son los únicos puntos donde tú ves ahí. O sea, y esas vallas, las vallas de Ceuta Melilla y y Nador, por ejemplo, Melilla y Nador sería el Nogales, ¿no? Quizás, pero claro, tú no puedes hacer esto de ahora voy, ya no puedes ni siquiera cruzar entre Argelia y Marruecos, no puedes transitar por Libia porque no sabes lo que va a pasar. En Siria tampoco, o sea, Aquí la verdad es que es curioso porque la migra, pues bueno, hay muchas historias. Bueno, hay una historia muy interesante que no he comentado. Hay un periodista salvadoreño, Óscar Martínez, que habla de la migración precisamente. Y yo cuando hicimos este viaje hice varias preguntas a gente de la migra de que hasta qué punto los que construían la valla y los que construían las cárceles y las comisarías eran inmigrantes ilegales trabajando en México. Y esto después se ha demostrado, ¿no? Que hay muchos contratos de inmigrantes ilegales para construir la propia valla para impedir que entren inmigrantes, que es ya como el colmo de la pesadilla, ¿no? O sea, cárceles donde van a encerrar a sus propios compatriotas, ¿no? Pero que la verdad que hablando con la migra, pues hay gente, pues eso, que hablas con ellos, no es que te hagas amigo de ellos, pero hay una confianza mutua, ¿no? Y gente que llevaban deteniendo al mismo inmigrante 1, 2, 3, 4 veces. Hay una especie de compadreo entre ellos, ¿no? Otra vez aquí, sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces Nogales, lo devuelven y otra vez. Sí. En Nogales este hombre nos contaba que conocía a las mulas, que se llaman los que pasan corriendo con la droga, que toman asteroides, y dice, es que nos podíamos coger porque corren tan deprisa. Y les conocían a todos, los que estaban todo el día. Y no sé, me gustaría leer una cosa que termina con tu libro, que dice, al final de este viaje, el rumor de la frontera es casi inaudible. Tiene que ver con el deseo perfectamente humano de cambiar un destino demasiado cruel. Por eso este relato se quedará incompleto. La frontera es también un impulso de ir más allá, a modificar lo que es fruto de la lógica de la historia, una máscara de colmillos de hierro viejo, como la pared que carcome en Tijuana la carcasa de un Titanic político. Bueno, eso lo escribió nada. Alfonso. Pues muchas gracias. Al final del libro.